en principio se está trabajando muy fuertemente en esta etapa de post-inundación, digo, de revertir un poco las afectaciones, tanto en términos urbanos como incluso habitacionales sobre todo en la zona de Barranca y en algunos barrios que desde ya presentan situaciones de mayor vulnerabilidad previas, digamos. Y en términos generales o en términos de la planificación urbana, lo que estamos tratando, que en realidad tampoco lo empezamos desde ahora, sino que se inicia hace ya unos 5 meses atrás, son gestiones ante el Estado Nacional para generar una especie de plan director de desagües pluviales en Villa Constitución. A ver, dicho eso, la contingencia del otro día supera ampliamente cualquier tipo de previsión que el sistema de drenaje pluvial de la ciudad pudo haber tenido en toda su historia, digamos. Eso es así y forma parte también de un abordaje que necesitamos hacerlo no solamente en términos urbanos, en términos de la jurisdicción de Villa Constitución, sino que de alguna manera está evidenciando que esto tiene que ser de un abordaje regional. Concretamente estuvimos reunidos también con la gente de recursos hídricos de la provincia, que bueno, vinieron a plantearnos distintas cuestiones. En realidad fue una demanda que hace Jorge respecto de su presencia en la ciudad, como para recorrer con nosotros un poco las zonas que fueron más afectadas y delinear algunas estrategias que nos permitan revertir esa situación o por lo menos estar en mejores condiciones para enfrentar una lluvia de estas características, ¿no? A ver, en este sentido la gente de la provincia nos comentó también las obras que estarían desarrollando en función de la canalización del arroyo Constitución, que fundamentalmente parte de una demanda de empalme Villa Constitución. En ese sentido, lo que les planteamos fuertemente es la necesidad de un abordaje integral y también de alguna manera regional del asunto. Seguramente conformar una especie de cuenca respecto de la relación entre Pavón, Empalme, como una especie de comité de cuenca, como hay en muchas localidades de la provincia, en muchas regiones de la provincia y del país, nos permitiría actuar como con un mayor nivel de articulación, de solidaridad incluso y de estrategias comunes en este sentido. Digo, de nada sirve que cada una de las localidades esté planteando estrategias por su cuenta cuando en realidad lo que nos está diciendo la naturaleza en sí mismo, el territorio y el ambiente en general es que la cuenca somos todos parte de la misma, todos integrantes de la misma. Entonces, es esa cuenca la que estaría demandando un accionar integral. Por otra parte, esas acciones que la provincia desarrollaría, que en términos generales implican un proceso de canalización y de protección de empalme, también estaría afectando de alguna manera el impacto de aguas que estaríamos recibiendo y que necesitamos poder conocerlas y saberlas en profundidad como para también atenernos a esas cuestiones a la hora de planificar, habilitar nuevas posibilidades de urbanización en determinados sectores. Digo, concretamente, si tendríamos que así como hacer sectores o abordar la cuestión en sectores, toda la parte que tiene que ver con el desborde del arroyo Constitución nos significó un gran impacto en un montón de sentidos, incluso en cuestiones básicas como el funcionamiento del basural, digo. Por otra parte, Jorge se encuentra ahora en Buenos Aires y hay un avance bastante importante en el sentido de una gestión que iniciamos hace unos meses respecto de este plan director de drenaje pluvial que se presentó en DINAPREM, que es un ente del Estado Nacional que genera aportes para realizar estudios de prefactibilidad respecto de obras de esta naturaleza. Que digo, tampoco podemos hacer un análisis totalmente negativo de esta cuestión porque de hecho el sistema funcionó y a las pocas horas terminamos de evacuar la totalidad de las aguas en la ciudad. Pero también es cierto que recibimos un caudal pluvial que no se había verificado hasta el momento en la ciudad. Entonces tenemos necesidad de resolver situaciones u obras de carácter estructural, pero también hay una necesidad de abordar otras obras que tienen que ver con la cuestión habitacional que se relacionan con las primeras. Digo, tenemos una ocupación habitacional en las barrancas en situaciones de mucha vulnerabilidad que ha sido fuertemente afectadas por estas lluvias que claramente necesitamos pensar en procesos de relocalización. Pensar en esos procesos de relocalización se ata con poder generar desagües estructurales en la zona de barrancas. Digo, hay algunas obras que están históricamente planteadas, pero que nunca se pudieron concretar por falta de recursos, el Zanjón de Newbery, el desagüe en torno al barrio Unión, digamos, algunas obras que a su vez necesitan poder relocalizar a las familias que están insertas en ese sector. Entonces, en este marco también hace unos cuantos meses, aproximadamente en abril, se firma un convenio con la provincia de construcción de 40 viviendas, que en el contexto de la globalidad de viviendas a relocalizar es muy poquitito,
pero que al menos implica la posibilidad de empezar en algún sentido. Bueno, estamos esperando, hay un compromiso de la provincia que en teoría en 15 días estaban comenzando con el obrador para poder iniciar las obras, que bueno, nos permitirían ir empezando en este sentido a generar esta doble cuestión, cómo pensamos o cómo empezamos a ejecutar algunas cuestiones más troncales, pero cómo también eso implica poder abordar la problemática no de la cuestión infraestructural, sino de la cuestión habitacional concretamente, ¿no? Incluye esta obra que se va a licitar limpieza, dragado o extensión del tramo del arroyo Constitución que corresponde a la jurisdicción de Villa Constitución. Sí, lo están planteando en términos de canalización. No tenemos los detalles de la obra y que es una de las cuestiones que planteamos específicamente porque bueno, de hecho, también a veces pasa esto, ¿no? Que no tenemos a ciencia cierta definido esos proyectos, no tenemos información respecto de un proyecto que se define en un estadio estatal superior, como es en este caso de la provincia, pero que afecta directamente a la planificación que puedes hacer de tu jurisdicción. Entonces, eso también fue un punto que estuvimos hablando porque claramente necesitamos esa información definida, hasta dónde se canaliza, qué cosa se canaliza, cuáles son los espacios que están quedando remanentes en ese sentido, para también generar un proceso de intercambio y de actuación en ese marco. Digo, si bien hay una especificidad técnica de quienes elaboran el proyecto, también hay una especificidad social y política de quienes habitamos el territorio y que conocemos las idas y vueltas y los vaivenes que ese territorio nos genera en una circunstancia como esta, ¿no?